Os ruego que vayáis con vuestras Biblias al texto de 2 de Timoteo, capítulo 2, y voy a leer los versículos del 11 al 13. 2 de Timoteo 2, del 11 al 13. Dios es fiel. Este mensaje es digno de crédito, escribe aquí Pablo a Timoteo. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Voy a leer esta última frase otra vez. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Nosotros, leerlo, nosotros infieles. Él, otra vez. Nosotros, Él, vale, acabáis de decir la mayor verdad de la semana. Eso es algo impresionante. En este texto, la fidelidad por una parte y la infidelidad se hallan contrastadas. A pesar de que nosotros por naturaleza somos infieles, dice aquí que Dios permanece fiel. Yo siempre me gusta buscar fotos en internet y entonces busqué fidelidad y busqué la palabra infidelidad y era monotemático. Cuando era de infidelidad, siempre tenían que ver las fotos exclusivamente con el estado de los matrimonios. Y realmente la infidelidad no es una cuestión o un problema de matrimonios modernos, sino que es uno de los problemas más prominentes y más bestiales de nuestra sociedad hoy. Si nos fijamos en el mundo de los negocios, salvo raras excepciones, no hay prácticamente ningún hombre de negocios que se sienta ligado por la palabra que ha dado. Prácticamente eso no existe. Si de ahí pasamos a la esfera social y nos detenemos a considerar la institución del matrimonio, se observa que la infidelidad conyugal es de lo más abundante. Lo que eran los lazos sagrados del matrimonio, en que los cónyuges se prometían fidelidad mutua, se quebranta con una facilidad como el que se quita una chaqueta y se pone otra. Y si nos trasladamos al marco eclesial, sabemos que muchísimos hermanos y hermanas, pensemos en el mensaje de esta mañana, un día prometieron servir al Señor con fidelidad y están pasando años y aquella promesa ha pasado a engrosar el baúl de los recuerdos. ¿Cuántas veces hemos sido infieles a Cristo? Pero qué bendición es poder levantar los ojos y observar que Él es fiel en cada situación y en cada momento. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 7:9, reconoced pues que el Señor vuestro Dios es el Dios verdadero, que cumple fielmente su pacto generación tras generación con los que le aman y cumplen sus mandamientos, pero que destruye a aquellos que le odian dándoles su merecido. La fidelidad es una cualidad esencial del ser de Dios, porque si Dios no fuese fiel, no sería Dios. Y la fidelidad tiene muchísimo que ver con la verdad. Para Dios, ser infiel sería obrar contra su propia naturaleza, lo cual es imposible, como hemos visto en el texto anterior. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, pero Él no sigue siendo fiel simplemente porque nos ame. Él sigue siendo fiel porque por muy infieles que seamos nosotros, Él no cambia. Él no cambia. Él no cambia. Dice el salmista con relación al Señor en el Salmo 36:5, tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Es decir, es tan inmutable, es tan alta que está por encima de nuestra comprensión.
Todo lo que concierne a Dios es enorme, es grandioso, es incomparable. Él nunca olvida su palabra, Él no falta nunca a su palabra, nunca se pronuncia con vacilación, ni tampoco renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada una de sus promesas. Es que se nota que los dos mensajes son de la misma semana. Uno está con un pensamiento y no te puedes pasar simplemente a otro totalmente diferente, más hablando por una parte de votos y por otra parte de fidelidad. Dios cumple cada una de sus promesas, cada una de sus profecías, cada pacto que Él ha establecido y también cada amenaza que Él ha pronunciado. Bendita fidelidad la de nuestro Dios, ya que el creyente, nosotros podemos proclamar con el profeta Jeremías: el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades, cada mañana se renuevan. ¡Qué grande es su fidelidad! ¡Qué grande es su fidelidad! Y esto lo dice Jeremías en el libro de Lamentaciones. ¿Sabéis lo que es Lamentaciones, no? Jeremías llorando todo el tiempo, quejándose todo el tiempo, dándole la tabarra a Dios todo el tiempo. Y en medio de todo eso y de esa oscuridad que parece que está con una depresión de caballo, o habría que decir en ese tiempo de camello, ¿no? Coge y dice: ¡qué grande es su fidelidad! Y nosotros vamos a ver que la fidelidad de Dios es algo que tiene que ver con todo. Y vamos a coger casi al azar tres cosas. Primero, podemos observar en la naturaleza que Dios es fiel. Fíjate lo que dice Génesis 8:22. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno y días y noches. Las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios son abundantes en las Escrituras. Cuando Él ejecuta aquel juicio del diluvio, hay un nuevo comienzo de las relaciones del Creador con la creación, y Dios promete no solamente no maldecir más a la tierra por causa del hombre, sino que mientras la tierra permanezca en su estado actual, dice Él, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Mirad, cada año que pasa es una nueva evidencia del cumplimiento de esta promesa hecha por Dios. Dice la Biblia que Él le ha puesto límite a las aguas. Las aguas llegan hasta donde Dios quiere y lo cumple. Dios sencillamente es fiel. Mirad, a mí me encanta lo confieso, la ciencia ficción. ¿Sabéis por qué me encanta la ciencia ficción? Os lo digo, es muy fácil de entender, porque no tiene nada que ver con la realidad. Nada que ver con la realidad. Es todo, ¿no? Entonces, como yo de la realidad tengo suficiente, pues yo no leo un libro sobre problemas matrimoniales. Me destrozan, ¿no? O policíacas con asesinatos y todo eso. A mí me destroza porque es que lo vemos alrededor, son demasiado realistas. Por lo tanto, si yo me pongo a leer una cosa para distraerme, yo quiero irme a volar. Me voy a otra galaxia, a otros tiempos, ¿no? Y es muy curioso, no sé si alguno de vosotros ha visto esa película que habla de la Tierra después de un cataclismo nuclear y todo se congela y todo está helado, ¿no? Bueno, es invierno nuclear. ¿Sabéis una cosa? Eso no va a pasar. ¿Habéis oído del calentamiento global? ¿Verdad? Bueno, como nos dan la tabarra. Puede ser que se caliente un poquito más la cosa, pero no va a suceder nada terrible, porque mientras la tierra permanezca, Dios ha dicho, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Eso es guay, eso es estupendo. Porque claro, uno los escucha a ellos y dices tú, ya se nos viene aquí el invierno nuclear o el calentamiento global nos va a arrasar. Es posible que España se convierta en un desierto, ¿por qué no? Nosotros como beduinos no estaría mal. Pero la cuestión es que en la tierra no cesará de haber algo que se regenere, que funcione, día, noche, calor, frío, verano, invierno, porque el Señor simplemente lo ha prometido. Entonces, como Él es fiel
y Él ha dicho que lo hará, Él lo va a hacer. ¿De acuerdo? Ya podemos descartar un montón de noticias. Vale. En la historia, en Génesis 15, del 13 al 15, dice el Señor a Abraham: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Después de Abraham, los siglos, y este es solo un ejemplo, siguieron su curso. Sus descendientes gemían en Egipto mientras cocían ladrillos estando esclavizados. Y la pregunta era: ¿se había Dios olvidado de sus promesas históricas? En ninguna manera, porque pasados 430 años ellos salieron de aquel pesado yugo. 430 años, ¿no había dicho 400? ¿Hay ahí una equivocación? ¿Se equivocó Dios? ¿30 años despistado? No. 30 años estuvieron bien, 400 esclavizados. Y eso es lo que lo que el Señor le dijo a Abraham. Es decir, que no hay aquí una contradicción. Entonces, Él no solamente hace estas promesas históricas, sino que Él también promete el regreso, la venida del Mesías. Él también dice que en el tiempo oportuno, correcto, exacto, Él iba a mandar a su Hijo al mundo. ¿Quién me da otra profecía histórica que estemos esperando? Eso es, el retorno de Jesús, porque venir ya vino, ¿vale? El retorno de Jesús. ¿Creéis vosotros que va a suceder? Amén. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo y el Señor es fiel. ¿Nos protegerá el Señor? El Señor protege a los suyos. Exacto. Todo eso está escrito. Mirad, todas las profecías que atañen la historia llevan ese sello de veracidad. Todas y cada una de sus palabras se cumplirán fielmente. Y si hubiese problemas con ello, es porque nosotros no estamos entendiendo bien lo que el Señor nos dijo. Por ejemplo, no entendemos muy bien las secuencias de los últimos tiempos, pero no es porque no se esté cumpliendo como el Señor dijo, sino porque no entendemos exactamente lo que el Señor dijo. Por ejemplo, se nos dice lo de la higuera. ¿Os acordáis de las profecías del Señor cuando Él dice que mirad a la higuera cuando florezca, no pasará esta generación hasta que todas las cosas que yo os estoy diciendo sucedan? ¿Sabéis eso, no? Entonces, la higuera es supuestamente Israel, por lo menos lo entendemos así. ¿Israel fue fundado en qué año? 48. ¿Quién lo dijo el 48? 2 puntos para mí. Vale, entonces, ahora, no pasará esta generación. ¿Cuánto dura una generación hoy en día? Una vida humana. 80 añetes, ¿no? Entonces, ¿dónde nos ponemos? En el 28, ¿verdad? 2028. Vamos a hacer deudas. Los testigos de Jehová lo hicieron así un tiempo. Decían, en tal año viene Jesús, y empezaron a comprarse casas y cosas. Se endeudaron hasta las cejas porque decían, vamos a disfrutarlo. Y no vino. Y ¿Sí? No me acuerdo, no lo sé. Sí, también, para que Jesús viniera a vivir allí. Los patriarcas y todo, sí. Claro, el único que se fue a vivir allí fue el presidente de los Testigos de Jehová, pero está preparada para los patriarcas cuando vuelvan, ¿no? La cosa es que con las fechas ellos tienen así sus problemas, ¿no? Nosotros no podemos poner fecha a la cosa. Muchos dicen, no pilles 1948 porque eso fue cuando se fundó el Estado de Israel, pero realmente Israel es Israel desde que tienen a Jerusalén, 1968. Entonces ya nos vamos al 48 y eso sería una pena porque entonces yo no lo veré. La cuestión es que el Señor es fiel en todo lo que a la historia se refiere, pero ahí tenemos más.
en las cuestiones de la salvación. Literalmente hay docenas de escrituras acerca de la fidelidad de Dios en cuanto a la salvación, pero ninguna es realmente más transformadora para nosotros que cuando se habla de que Dios es un Dios tan fiel que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él perdona nuestros pecados. Anne tiene una suerte, mi esposa. Tiene una suerte, como más o menos conoce a toda la gente que viene a la iglesia, ella sabe cuando alguien no es todavía del Señor. Y cuando la veáis sentada en la iglesia junto a alguien, pensad, la que está al lado de Anne necesita redención. Y hoy se sentó naturalmente con esta ex monja. Y Dios ya le había hablado el domingo pasado por medio del mensaje, hoy le dio el último toque y Anne le dice en medio del culto, ¿tú quieres recibir al Señor? Dice ella, naturalmente, porque claro, Anne no le dio acceso a la Santa Cena y ella dijo, ¿por cuá? ¿No? Pues simplemente porque tú no has nacido todavía de nuevo y no te has bautizado. Y ella dice, vale, muy bien. Y después del culto se la llevó a la cocina, oró con ella y la condujo al Señor. ¿Sabes? Eso es una cosa. Ella dice, es muy difícil eso de aceptar al Señor, hay que hacer un cursillo. Y entonces Anne le dijo, no, es simplemente reconocer tu necesidad. Y eso es algo tan tremendamente fácil que nos lo ha puesto el Señor, el perdón de los pecados, todas las cuestiones que tienen que ver con la salvación. Envió a su Hijo y nos dio vida eterna, dice la palabra. Él murió para pagar nuestros pecados, Él promete quitar nuestros pecados. O en Miqueas, cuando dice que Dios echará nuestros pecados en las profundidades del mar y que no se acordará nunca más de nuestros pecados. Qué capacidad más bonita. Yo se la quiero pedir al Señor cuando estemos allí. Señor, que yo no quiero acordarme más de mis pecados. Seguramente que como le veremos tal como es y nos pareceremos a Él, pues tendremos esa capacidad de olvidar, ¿verdad? Para siempre. El Señor no se va de pesca como este hermano de ahí, para coger de la profundidad uno de nuestros pecados antiguos, sacarlos y estallárnoslo en la cara. No lo hace, no lo hace. La salvación es demasiado preciosa. Su palabra es totalmente fiel. Y cuando Él dice que se olvida de nuestros pecados, ¿sabéis lo que pasa? Que se olvida, que se olvida. Fijaos lo que dice Hebreos 6 a partir del 17. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor ata todos los cabos y dice, sois míos, salvos para siempre. Amén y aleluya. ¡Qué cosa más bonita! Amén. La fidelidad de Dios en todo, pero también en concreto la fidelidad a sus promesas. Mirad, cuando nosotros leemos las Escrituras, lo que está escrito ahí, ¿cómo llamamos nosotros a las Escrituras? La palabra de Dios o... No seáis como aquel que me dijo, Natanael, ya he leído toda la Biblia, lo fui a visitar, fue una de mis primeras visitas evangelísticas. Ya he leído toda la Biblia, ahora solo me falta el Antiguo y el Nuevo Testamento. Digo yo, Pedro se llamaba, Pedro, un hombre absolutamente roto por el alcohol, pero digo, Señor, tú hiciste tu obra, porque sus 3 hijas en aquel entonces se entregaron al Señor, 3 niñas que tenía allí, la madre se había muerto, y esas 3 niñas siguen hoy fieles al Señor y son familias cristianas. Es algo bonito, ¿verdad? Entonces,
cuando nosotros leemos las palabras de las Escrituras, es algo en lo que podemos descansar realmente. En todas las relaciones con su pueblo, Dios es fiel. Nadie que haya confiado en Él ha quedado defraudado, y esta es una verdad preciosa. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad bíblica, y otra cosa diferente es actuar según o de acuerdo a ella, ¿no? Una cosa es que nosotros decimos Dios es siempre fiel, ¿no? Y otra cosa es que nosotros seamos siempre fieles, ¿verdad? Con Dios. Nuestra fe a veces, queridos, es probada. En nuestra vida hay muchas inquietudes. Los planes que acariciábamos quizás se nos desbaratan. Algunas personas en las que confiábamos nos abandonan. Alguien que profesaba ser nuestro hermano en Cristo nos traiciona y nos tambaleamos. Intentamos ser fieles a Dios, pero hay a veces como una nube oscura que lo esconde de nosotros. En esos momentos no podemos armonizar los reveses de nuestra vida. ¿Quién ha tenido reveses gordos en la vida? Reveses de esos, ¿verdad? Qué difícil encarar esos reveses y a la vez estar o armonizar la providencia y sus promesas benditas, ¿no? Yo te guardaré. Y sales y pamba, te rompes un hueso. O vas al médico y te dicen, usted tiene cáncer, o cosas así, y tú dices, vaya, qué cosas, ¿no? ¿Qué debemos de hacer entonces? Lo mejor es pedir suficiente gracia para entender sus palabras. Fíjate lo que dice la Biblia en Isaías 50:10. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Es una cuestión de confianza, de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Cuando eres tentado a dudar de la fidelidad del Señor, espera en Él, pídele más luz, y con el tiempo el Señor va a darte la respuesta, porque Él no es un Dios que nos defraude. Isaías 30:18, por tanto el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. ¡Qué felices son todos los que en Él esperan! Esperar en el Señor. Pero Dios no es solamente fiel en el cumplimiento de sus promesas, sino que también hemos de saber que Él es fiel en el cumplimiento de sus amenazas. ¿No? Pero claro, ¿no? Mira, si tú le dices a tu niño o a tu niña, si tocas otra vez la televisión, te doy una torta. Y tú no se la das, porque te da penilla. En cuestión de meses te conviertes en el pito del sereno. En el pito del sereno. El sereno siempre iba pitando para que la gente se fuera a su casa, pero nadie le hacía caso. El pito del sereno es uno que nadie le hace caso para nada. Te conviertes en el pito del sereno. Con Dios no es así. El Señor a quien ama, cuando le hace falta. Claro, cuando no le hace falta, pero el Señor no solo es fiel a mi niño bonito, sino, hijo, funciona ya, porque si no te viene algo de lo que yo he dicho en la palabra, ¿no? Entonces, Dios es sencillamente fiel en todo. Por ejemplo, a mí me encanta 1 Corintios 10:13, que dicen que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso es una palabra tremenda, la tentación ahí. Y nosotros, yo no puedo. Esto me va a revolver por los suelos. ¿Cómo puedo yo levantarme contra esa tentación? Rollos. El Señor, si tú clamas a Él, te enseña la salida y te da la fuerza para que puedas resistir. Es una palabra de Él.
O 2 Tesalonicenses 3:3, hay tantas promesas bonitas, ¿no? Pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. ¿Y lo que me ha pasado no es el mal? No, no es el mal. Es Dios, que ha hecho una cosa contigo que a ti no te gusta, pero que Él sabe por qué es bueno para ti. Porque a los que a Dios aman, amén. Vamos a ver algunas características de esa fidelidad de Dios. 3 aspectos rápidos. Dios es fiel cuando Él protege a su pueblo, cuando Él nos protege ahora. Dice 1 Corintios 1, 8 y 9. Fijaos qué cosa más bonita. El cual también os confirmará hasta el fin. Ahí debía uno decir amén, aleluya, venga. El cual también os confirmará hasta el fin. Amén. Amén. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. ¡Aleluya! Es una pasada. Fallamos más que las escopetas de feria. Ya sabéis que las escopetas de feria están todas así, para que no te ganes los bichitos esos tan bonitos. Fallamos, pero es que no es nuestro fallo lo que cuenta al final, sino la fidelidad de Dios con nosotros y las promesas que nos ha dado. Fíjate lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Siempre trabajando en nosotros. Es algo bonito, ¿no? Como el Señor nos protege para que perseveremos y para que no nos tengamos que avergonzar el día de su venida, porque Él nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles, es decir, irreprensibles. Y entonces, cuando el Señor venga, bueno, sabéis que será como un plis plas. Cuando Él venga, seremos transformados como un abrir y un cerrar de ojos y estaremos en su presencia y no nos avergonzaremos. Porque tenemos un filtro que se llama Jesucristo y Dios nos ve por medio de Jesucristo. ¡Qué pasada! Es que no nos lo merecemos. La verdad que no. Pero es que tampoco lo que nosotros creemos es religión, sino esa relación tan bonita. Dios no solamente es fiel protegiéndonos ahora, sino también disciplinándonos. Salmo 119, 75 y 76. Señor, dice el salmista, yo sé que tus juicios son justos y que con justa razón me afliges. Que sea tu gran amor mi consuelo conforme a la promesa que hiciste a tu siervo. ¿Habéis escuchado? Fíjate, Señor, yo sé que tus juicios son justos y que con justa razón me afliges. Que sea tu gran amor mi consuelo conforme a la promesa que hiciste a tu siervo. La cuestión ya no es que nos vaya bien o nos vaya mal. La cuestión ahora es simplemente que sintamos el amor del Señor y que eso nos consuele cuando estamos en un momento de disciplina. Yo siempre pienso, cuando la disciplina, siempre pienso en los momentos en que yo he tenido que disciplinar a alguno de mis hijos, ¿no? Que son momentos críticos, son momentos difíciles, pero donde yo quería que ellos, a pesar del castigo, supiesen que los estaba amando, ¿no? Y eso es algo que hace el Señor. ¿Quién de nosotros merece disciplina de parte del Señor? ¿Verdad? Tranquilos. Cuando la disciplina nos toque, sepamos que quien está detrás nos está amando y está haciendo un buen trabajo con nosotros. Y también Dios es fiel guardándonos para Él. Dice 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que Él va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a guardar para Él. Él
va a moverse para guardarnos. Dios no nos trata según nuestros méritos que no tenemos, sino según su fidelidad a sí mismo y el propósito eterno de su gracia, que es nuestra salvación. Queridos, Él nos ha llamado. Dios nos da una demostración plena de la permanencia de su bondad cuando Él nos asegura que Él va a perseverar hasta el fin. Mirad, hay unas formas de pensar que vienen del catolicismo, ¿no? Cuando uno se muere dice, y que lo coja confesado, ¿verdad? Y que lo coja confesado. Para que pueda subir al cielo, que lo coja confesado. Y muchos evangélicos, cuando la muerte, y que lo coja bien, porque si está mal con Dios, si se ha apartado, si ha pecado, si se ha divorciado, si ha hecho este o aquel pecado y se muere en pecado, ¡ay, pobrecito! Por lo menos se va a ir al purgatorio. Al protestante. ¿Sabes que hay un purgatorio para protestantes y un purgatorio para católicos? No, claro que no lo hay. La obra de Cristo es perfecta. Él es el que promete nuestra salvación. Él es el que dice aquí que va a perseverar y que es fiel el que nos llama y el que lo va a hacer también, que nosotros estemos preparados para cuando nos encontremos con Él. Y a mí eso, queridos, me da una tremenda paz. Para mí, lo primero es que cuando yo comprendo la tremenda fidelidad de Dios, eso me libra de cualquier tipo de inquietud o inseguridad, porque si estamos llenos de ansiedad y miramos al futuro con pesimismo, estamos así, pues lo que estamos haciendo es negar que Dios sea fiel. La cuestión de la fe va de eso, de que Dios es fiel, no de que nosotros seamos fieles. Lo hacemos por amor, intentamos hacerlo por amor y dar pasos hacia Dios por amor, en la medida en que lo vayamos comprendiendo, pero no es hacer cosas para ser fieles. Fiel es Dios, fiel es Dios el que lo hará. Luego, también esto, yo creo que esto debe de refrenar nuestras quejas, acallar nuestra impaciencia, porque incluso en las pruebas tenemos que reconocer que Dios está ahí. Cuando te vaya mal, dile a Dios, thank you, Dad. Gracias, papi. Gracias porque tú tienes con esto una meta. Tú estás persiguiendo una meta y nunca vamos nosotros a saber, o muchas veces no vamos a saber para qué Dios mandó ciertas cosas. O nos dejó entrar en ciertas situaciones, o ese mal vino sobre nosotros. Quizás no lo entendamos nunca, pero yo, hermanos, yo estoy plenamente convencido. Y lo repito otra vez, lo estoy repitiendo últimamente muchas veces porque el versículo otra vez se ha hecho de mi mente. Cuando estemos en su presencia no le vamos a preguntar nada. Estaremos viendo, habéis visto, ¿no? Las alfombras cuando se tejen, ¿verdad? Cuando tú ves una alfombra tejida por detrás, ni Picasso, vamos. Eso es un lío impresionante. Pero cuando la ves por delante, dices tú, qué hermosura, ¿verdad? Y nosotros ahora estamos viendo como por un espejo oscuramente, no entendemos casi nada. Todo nos parece a veces contradictorio, pero cuando estemos en su presencia, veremos la otra parte y diremos, madre mía, qué maravilla, qué forma de actuar, gloria a Dios. Entonces, yo creo que también esto debe de aumentar nuestra confianza en Dios y ayudarnos a poner absolutamente todo en sus manos, persuadidos de su fidelidad. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 4:19, es un versículo de esos que no les gusta a muchos. Dice, así pues, los que sufren según la voluntad de Dios. ¿Pone eso la Biblia? ¿Quién lo está controlando? ¿Quién sabe que lo que yo estoy diciendo es lo que dice la Biblia y no lo que se me está ocurriendo ahora? Si no examináis la Biblia no os vais a enterar. Pero así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, bueno, la voluntad de Dios puede ser que suframos. Dice, entréguese a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Si estás sufriendo, sigue haciendo el bien.
Si te va canuta, sigue haciendo el bien. Esa es la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos persuadidos de que Dios es absolutamente fiel, nosotros estamos relajados frente a las pruebas, frente a aquello que nos va mal, que nos va realmente mal, y decimos, Señor, pues oye, mira por dónde tú lo tienes en tus manos, es asunto tuyo, es asunto tuyo. El hecho, queridos, de que Dios sea fiel es algo que realmente nos pone a veces en un brete por la grandeza y la bendición que eso significa para nosotros, pero también porque eso demanda de nosotros una forma de vivir y de reaccionar totalmente congruente con esa capacidad de Dios de ser fiel. Y entonces, todo lo que es el dolor, todo lo que es la prueba, todo lo que es lo incomprensible y lo malo, es algo que tenemos que reducir a un acto de fe y de confianza, diciéndole al Señor, mira, Señor, yo la verdad ni lo entiendo, ni veo el porqué ni el para qué de esta cosa, pero lo pongo en tus manos. Y tú sabrás, tú lo sabes, porque tú eres fiel y tú no estás buscando mi mal, sino como hijo tuyo que soy, tú estás buscando mi bien. Por lo tanto, alabado sea tu nombre. Para mí, el ejemplo tan grande en las Escrituras de un hombre de fe es Job. Cuando Job está ahí, quita todo para allá, porque ese hombre, en el momento más oscuro, sin tener la revelación de Jesucristo, él es capaz de entregarse en las manos de Dios y decir, el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor. Y eso, queridos, es también la respuesta del creyente frente a la fidelidad de Dios. Amén.